Bienvenidos de vuelta a mi canal, su refugio para descubrir tesoros audiovisuales que les tocarán el alma. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo una vez más. Hoy, vamos a sumergirnos en un mundo donde la música y el amor se entrelazan de una forma tan mágica que les prometo, les robará el corazón. ¿Están listos para dejarse llevar por las melodías y las historias que les tengo preparadas? En este vídeo, no solo vamos a hablar de series que tienen canciones pegadizas, sino de aquellas que usan la música como un personaje más, como un vehículo para contar historias de amor épicas, desgarradoras y, a veces, hasta un poquito locas. Vamos a analizar cómo la música influye en nuestras emociones, cómo nos conecta con los personajes y cómo nos hace sentir parte de sus mundos. Prepárense para un viaje emocional, porque hoy vamos a hablar de series que realmente dejan huella. Y antes de que empecemos a desentrañar esta maravillosa conexión entre música y amor, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, o si simplemente se les ha olvidado, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán recomendaciones frescas, análisis profundos y mucho, mucho amor por el séptimo arte. Además, suscribirse es la mejor forma de apoyarme y de decirme que les gusta el contenido que hago con tanto cariño para ustedes. Así que ya saben, a darle al botón de suscribirse. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a empezar nuestro viaje con una serie que, aunque ya tiene sus años, sigue siendo un referente cuando hablamos de música y amor, One Tree Hill. ¿Quién no recuerda las tardes pegado a la pantalla siguiendo las vidas de Lucas, Nathan, Hallie, Brooke y Peyton? Más allá del drama adolescente, One Tree Hill destaca por su increíble banda sonora. Cada canción está cuidadosamente seleccionada para complementar la trama, para enfatizar las emociones de los personajes y para crear momentos inolvidables. Desde I Don't Want to Be de Gavin DeGraw, que se convirtió en un himno generacional, hasta las innumerables canciones indie y alternativas que descubrimos gracias a la serie, One Tree Hill nos regaló una playlist para toda la vida. Y claro, no podemos olvidar la relación de Nathan y Hallie, una historia de amor que florece a través de la música, con Hallie cantándole a Nathan y ambos compartiendo momentos especiales al ritmo de sus canciones favoritas. La música no solo ambienta la serie, sino que es parte fundamental de su relación, un lazo que los une y los fortalece. La elección de I Don't Want to Be como tema principal no fue casualidad, su letra resonaba con la búsqueda de identidad y el deseo de un futuro mejor que caracterizaba a los protagonistas. Además, la serie se atrevió a incluir artistas emergentes y canciones menos conocidas, lo que la convirtió en un escaparate musical para toda una generación. La música en One Tree Hill era más que un acompañamiento, era una voz que expresaba lo que los personajes a veces no podían decir con palabras. Continuando con nuestra lista de series que nos roban el corazón con su música y sus historias de amor, tenemos que hablar de DOC. ¿Quién no recuerda la piscina, el sol californiano y, por supuesto, la música indie rock que define la serie? DOC fue un fenómeno cultural que marcó una época, y gran parte de su éxito se debe a su impecable selección musical. La serie nos introdujo a bandas como The Ad Cab for Cutie, Rooney, Phantom Planet y The Killers, catapultándolos a la fama y convirtiéndolos en íconos de la música indie. Pero más allá de la música cool y trendy, DOC supo usar las canciones para contar historias de amor complejas y emotivas. La relación entre Ryan y Marissa, por ejemplo, está llena de momentos musicales que definen su conexión, desde sus primeros encuentros hasta sus dolorosas separaciones. La música actúa como un catalizador de sus emociones, como un lenguaje secreto que solo ellos entienden. Y no olvidemos la famosa Harbour School Dance, donde Ryan salva a Marissa y suenan los Drops of Jupiter de Train. Un momento icónico que todos recordamos con un nudo en la garganta. La serie no solo se limitó a usar canciones existentes, sino que también encargó música original, como la canción California de Phantom Planet, que se convirtió en un himno de la serie. El responsable musical de DOC, Alexandra Patsavas, fue clave en la curación de la banda sonora, seleccionando canciones que encajaban a la perfección con el tono y la estética de la serie. Además, la serie organizó conciertos dentro del universo de DOC, lo que permitió a los fans conectar aún más con la música y los personajes. Ahora, demos un salto en el tiempo y hablemos de una serie más reciente que ha conquistado a una nueva generación, Euphoria. Esta serie de HBO es cruda, honesta y a veces impactante, pero también es visualmente impresionante y cuenta con una banda sonora absolutamente increíble.
A diferencia de las series que hemos mencionado hasta ahora, Euphoria no se centra tanto en el indie rock, sino que explora géneros como el hip hop, la electrónica y el pop experimental. La música de Labyrinth, que compuso la banda sonora original de la serie, es absolutamente fundamental para crear la atmósfera oscura y melancólica que define a Euphoria. Pero además de la música original, la serie utiliza canciones de artistas como Billie Eilish, Frank Ocean y Lorde para amplificar las emociones de los personajes y para sumergirnos en sus complejos mundos interiores. Y en cuanto al amor, Euphoria no ofrece historias fáciles ni románticas. Las relaciones son intensas, turbulentas y a menudo destructivas, pero la música siempre está ahí para reflejar la complejidad de esas emociones. La relación entre Rue y Jules, por ejemplo, está marcada por la adicción, la inseguridad y la búsqueda de identidad, pero la música nos permite entender la profundidad de su conexión y el dolor que sienten cuando están separadas. La banda sonora de Euphoria no solo complementa la narrativa, sino que también la eleva, creando una experiencia sensorial que es a la vez perturbadora y hermosa. La elección de canciones de artistas como Beyoncé y Megan Thee Stallion también refleja la diversidad y la inclusión que son importantes para la serie. La música en Euphoria es un espejo de la generación Z, capturando sus ansiedades, sus deseos y sus luchas. No podemos dejar de mencionar una serie que, aunque no se centre exclusivamente en el amor romántico, sí explora el poder de la música para unir a las personas y para sanar heridas, Glee. Esta serie musical de Ryan Murphy fue un fenómeno global que inspiró a millones de personas a abrazar su individualidad y a perseguir sus sueños. Glee no solo nos regaló versiones increíbles de canciones populares, sino que también nos enseñó la importancia de la amistad, la aceptación y la lucha contra la discriminación. Y aunque las historias de amor en Glee a veces eran un poco exageradas y melodramáticas, siempre estaban acompañadas de música que las hacía aún más emotivas. Desde la relación de Kurt y Blanc, que fue un hito en la representación LGBTQ y en la televisión, hasta el romance entre Finn y Rachel, que se convirtió en el eje central de la serie. La música siempre estuvo presente para celebrar el amor en todas sus formas. Además, Glee nos mostró cómo la música puede ser una forma de expresión para aquellos que se sienten marginados o incomprendidos, una herramienta para encontrar su voz y para conectar con otros que comparten sus pasiones. El impacto de Glee en la industria musical fue innegable, catapultando a la fama a sus jóvenes actores y generando millones de ventas de sus bandas sonoras. La serie también popularizó el género musical entre un público más joven, demostrando que la música puede ser una fuerza poderosa para el cambio social. Y hablando de música y diversidad, no podemos olvidar Pose, otra serie de Ryan Murphy que nos transporta a la escena ballroom de Nueva York en los años 80 y 90. Pose es una celebración de la cultura LGBTQI, de la comunidad trans y de la lucha por la igualdad y la aceptación. La música en Pose es fundamental para recrear la atmósfera vibrante y underground de los ballrooms, donde las personas queer encuentran un espacio para expresarse libremente, para competir y para construir una comunidad. La serie utiliza canciones de artistas como Madonna, Whitney Houston y Diana Ross para evocar la época y para amplificar las emociones de los personajes. Pero más allá de la música disco y house, Pose también utiliza canciones originales y covers para contar historias de amor, de pérdida y de esperanza. Las relaciones en Pose son complejas y a menudo difíciles, pero la música siempre está ahí para recordarnos la importancia de la conexión humana y la necesidad de amar y ser amados. Pose no solo utiliza la música para ambientar la serie, sino que también la incorpora a la narrativa, con los personajes cantando y bailando en los ballrooms. La serie también destaca la importancia de la música como una forma de resistencia y de autoexpresión para la comunidad LGBTQI. Para finalizar este recorrido por series que nos enamoran con su música y sus historias de amor, quiero mencionar una joya escondida que quizás no todos conozcan, Soundtrack. Esta serie de Netflix, aunque solo tuvo una temporada, es una oda al poder de la música para contar historias de amor. Soundtrack utiliza canciones populares como hilo conductor para narrar la vida de diferentes personajes en Los Ángeles, mostrando cómo sus caminos se cruzan y cómo la música influye en sus decisiones y en sus relaciones. Cada episodio se centra en una canción diferente, que sirve como banda sonora de la historia de amor de los protagonistas. La serie utiliza coreografías elaboradas y puestas en escena creativas para dar vida a las canciones, creando momentos visualmente impresionantes y emocionalmente resonantes. Soundtrack es una serie que celebra el amor en todas sus formas, desde el amor romántico hasta el amor familiar,
y que nos recuerda el poder de la música para unirnos y para conectar con nuestras emociones más profundas. La serie también explora la idea de que la música puede ser una forma de comunicación universal, capaz de trascender las barreras del idioma y la cultura. Pero la conexión entre la música y el amor en las series de televisión va más allá de la simple selección de canciones pegadizas. Los creadores de estas series a menudo trabajan en estrecha colaboración con compositores y músicos para crear bandas sonoras originales que capturen la esencia de la historia y de los personajes. En algunos casos, los actores incluso aprenden a cantar o tocar instrumentos para interpretar canciones en la serie, lo que añade una capa extra de autenticidad y emoción. Además, la música puede ser utilizada para crear contrastes y para subvertir las expectativas del público. Una escena romántica puede ser acompañada por una canción melancólica para indicar que algo no está bien, o una escena tensa puede ser aliviada por una canción alegre para romper la tensión. La música también puede ser utilizada para crear simbolismo y para añadir profundidad a la narrativa. Una canción que se repite a lo largo de la serie puede representar un tema recurrente o un personaje en particular. La letra de una canción puede ser utilizada para hacer referencia a eventos pasados o para predecir el futuro. En definitiva, la música es un elemento fundamental en la creación de series de televisión que nos tocan el alma. La música no solo nos entretiene, sino que también nos emociona, nos inspira y nos conecta con los personajes y con sus historias de amor. Y bueno, mis queridos melómanos, llegamos al final de nuestro viaje musical y amoroso. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por series que nos roban el corazón con sus bandas sonoras y sus historias de amor. Hemos hablado de One Tree Hill, de OC, Euphoria, Glee, Pose y Soundtrack, series que nos han regalado momentos inolvidables y que nos han enseñado el poder de la música para conectar con nuestras emociones y para contarnos historias que nos tocan el alma. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Me encantaría saber cuáles son sus series favoritas que combinan música y amor, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. Quiero saber sus recomendaciones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo nuestra pasión por la música y el cine. Así que ya saben, a darle like, a compartir y a suscribirse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, melómanos.